Iniciamos la semana con todo el ahínco de poder aprovechar lo que nos tiene preparado esta semana. Empezamos con el pie derecho. Vamos a comentar un tema muy sonado, muy importante también dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que es la neuropsicología, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y para esto, pues, nos acompaña una excelente persona y doctora, la doctora Edna Joana Herrera Merchán. Ya algunos de ustedes también han tenido el privilegio de tener una plática con ella, una clase espejo en el semestre anterior. Ya también tuvieron la oportunidad de escucharla y de verla. Es calidad asegurada. Nos va a venir a hablar entonces de este tema, pero primero me voy a permitir de darles una breve presentación sobre sus estudios y su experiencia profesional. La doctora Edna es psicóloga, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia. También es especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán, Bucaramanga, Colombia, y es doctora en neuropsicología clínica por parte de la Universidad de Salamanca, España. En cuanto a su experiencia profesional, ella es docente universitaria en la Universidad Manuela Beltrán, Bucaramanga, y también realiza investigaciones sobre cuidadores de familiares de personas con demencia tipo Alzheimer, de salud mental y funciones cognitivas en mujeres víctimas de violencia. Igualmente es miembro asociado A del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bienvenida, doctora, otra vez. Es un gusto volver a escucharla, volver a verla, saber que está bien, y le cedo el micrófono para que nos pueda comenzar a hablar sobre el tema. Buenos días, doctora Karina, muchas gracias. Buenos días para todos. Pues muchas gracias por este poder compartir, ¿no? Los conocimientos y digamos que tener estos espacios para conocernos con profesionales que trabajamos de la misma línea desde otras partes del país. Entonces, muy buenos días para todos. Y pues bueno, vamos a empezar entonces nuestra conferencia sobre funciones, sobre trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Quisiera de pronto que me digan si están viendo las diapositivas. Sí, maestra, ya se ven. Perfecto, listo. Entonces vamos a empezar. Está un poquito lento mi computador, pero bueno. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que son las funciones, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, lamentablemente es un hecho muy real. Se vive en muchas familias, niños con trastornos con déficit de atención con hiperactividad, que genera unos niveles de bajo rendimiento académico, que tiene también componentes comportamentales bastante complejos de manejar y que pues realmente son niños que requieren una ayuda increíble tanto por parte de los docentes, de personal de apoyo, como por parte de nosotros, que nosotros podamos, sobre todo ustedes como estudiantes y nosotros como sociedad, podamos conocer este tipo de trastornos para poder ayudar a estos niños, porque si bien no es fácil para los padres y para los docentes el manejo de un niño con TDAH, realmente es muy complicado, más aún para ellos en la parte social. Digamos que más adelante vamos a ver diversos estudios donde nos indican cómo los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad tienen muchos problemas a nivel social, tienen muchos problemas a nivel emocional también, y cómo esto va a generar unas dificultades para la integración, para la adaptación. Entonces, por ende, pues digamos que el llamado para esta clase es que podamos tener un poco más de apertura, sobre todo en este tiempo que estamos hablando de políticas de inclusión, de lo que es aprender a convivir con personas que tienen diferentes tipos de patologías,
que realmente es muy importante que nosotros podamos no solo conocerlas, sino también ayudar en la forma en que podamos a estas personas, ¿no? Ser tolerantes con estas personas, porque realmente es un trastorno bastante complejo y digamos que el nivel emocional que manejan estos niños es delicado. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, digamos que la agenda para esta clase, pues en primer lugar vamos a mirar el concepto del TDAH, vamos a revisar un poco la historia del TDAH, aunque digamos que hay muchas propuestas, muchas líneas de análisis que un poco no creen en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cabe decir que pues es lo que se ha venido desarrollando, es lo que se ha venido trabajando y por ende pues digamos que ustedes podrían de pronto en alguna clase conocer personas que no están de acuerdo con este tipo de trastorno, pero pues digamos que para efectos de la clase es importante conocerlo y para efectos de la práctica clínica es importante evaluarlo, sobre todo para poder ayudar al niño, no solo colocando una etiqueta, sino mirando las áreas en las que hay mayor dificultad para poderlo ayudar con terapias adecuadas, tanto para el niño como para la familia, porque realmente pues también otro núcleo que sufre un gran impacto siempre que hablamos del daño cognitivo es la familia y que a veces se deja un poco de lado, ¿no? Entonces, realmente pues sí vamos a ver un poco de historia, cómo se ha desarrollado este trastorno en el tiempo. Vamos a ver unas características y la clasificación que básicamente aquí en América la usamos con DSM-5, las áreas cerebrales que vemos involucradas, las teorías que existen, algunas teorías básicamente neuroanatómicas, de neuropatogenia, en cuanto a estudios de resonancia magnética, en cuanto a estudios electroencefalográficos que nos indican algunos cambios en los niños. Y también vamos a mirar las áreas neurocognitivas que están involucradas en el trastorno y vamos a mirar algunas pruebas que se utilizan para valorar. Hay otra cosa muy importante antes de iniciar con la clase y es entender que el TDAH no se da igual para todos los niños. Es decir, tenemos 3 tipos básicos, pero a pesar de que haya un TDAH, hay que valorarlo muy bien, porque no todas las personas viven de la misma forma, el síndrome no se manifiesta igual para todos. Entonces, por ende, pues tenemos que particularizar siempre los casos. Es una de las cosas que ocurre mucho en neuropsicología, hay que particularizar. Digamos que el TDAH no se vive igual para todos los niños. Entonces, no solo es cuestión de identificarlo, sino de ver las áreas en las que realmente el niño presenta dificultades y por ende, pues hacer un tratamiento más de tipo individual, ¿no? Es lo más loable, lo más necesario, trabajar con el niño de forma individual y no pues de forma generalizada, porque realmente las necesidades, como lo vemos mucho en neuropsicología, son individuales, son casos individuales que requieren muchas veces de necesidades diferentes y pues eso lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Entonces, para empezar, pues vamos a comenzar con el concepto del TDAH. Vamos a ver algunas generalidades. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neurobiológico, es decir, nos va a mostrar unos cambios en algunas áreas del cerebro. Básicamente lo que se ha trabajado es que es un trastorno que tiene un desarrollo inmaduro del cerebro. Hay una inmadurez en el desarrollo cerebral y por ende se presenta este trastorno. Hay algunas áreas como el lóbulo prefrontal que no se desarrollan adecuadamente, que no desarrollan o no maduran unas especializaciones específicas y por ende se da el trastorno. Entonces tiene un componente neurobiológico. Se caracterizan 3 síntomas: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Vamos a mirar los 3 tipos de clasificaciones que tenemos básicamente, pero encontramos que hay un problema de déficit de atención, lo podemos encontrar solito o lo podemos encontrar con hiperactividad y podemos encontrar también problemas de hiperactividad como tal. Lo vamos a ver más adelante.
es consecuencia de una organización incorrecta de los procesos que regulan la atención, la reflexibilidad y la actividad. Vamos a encontrar dificultades básicamente en lo que es funciones ejecutivas en cuanto a áreas cognitivas, y vamos a encontrar cuando hablamos de el tipo impulsividad e hiperactividad, vamos a encontrar también dificultades o problemas en áreas que están asociadas con la parte motora. El TDAH debe diagnosticarse pasando los 10 años. Esto es muy importante. Esto es algo que ocurre mucho en la escuela o en las familias. Nosotros cuando atendemos casos, por lo general, papá o mamá o el docente llega diciendo con un niño como de 4 años que es hiperactivo. No sé si ocurra en México, ¿no? Pero en Colombia, la mayoría de personas que ven un niño que en esa edad, pues imagínense un niño de 3, 4 años, pues ellos están en un desarrollo motor muy grande y pues estos niños corren, brincan, saltan y ya de una vez les dicen que son hiperactivos por el hecho de tener una mayor actividad motora. Entonces esto es algo que no sé si pasa en México, pero en Colombia sí que ocurre, que los profesores comienzan a decir, no, es que ese niño es hiperactivo, los padres también. Entonces, cuando llegamos a analizar y a explicar lo que es la hiperactividad, ya un poco se frenan, especialmente cuando se habla del tratamiento farmacológico, ¿no? Que en algunas ocasiones ya haciéndose un estudio, sobre todo por parte de los psiquiatras y de los pediatras, porque realmente pues sabemos que cualquier fármaco fuerte que entre al cerebro podría dañar el desarrollo o el neurodesarrollo del niño. Entonces, por ende, es muy importante el poder decidir si realmente es necesario el tratamiento farmacológico, porque pues digamos que se han encontrado algunas cosas a lo largo del estudio del TDAH, algunas dificultades, sobre todo con medicación, cuando, bueno, antiguamente, ¿no? Era más complejo, ahora de pronto hay medicaciones un poco más mejores, digámoslo así, pero siempre sabemos que cualquier medicación en un niño que está en desarrollo puede alterar de alguna forma su neurodesarrollo. Entonces, cuando ya hablamos de esto con los padres, ya un poco se frena el típico decir que el niño es hiperactivo porque simplemente el niño es activo motor, a nivel motor, ¿no? Entonces hay que explicarle mucho a los padres que pues realmente esto se debe diagnosticar cuando se empiezan las edades escolares, más o menos sobre los 8, 9, 10 años incluso. También muchas veces tenemos que mirar si dentro de la familia hay antecedentes de hiperactividad, un padre hiperactivo, una madre hiperactiva, pues pueden realmente ya, digamos que con este diagnóstico se ha encontrado la parte de la herencia cómo puede realmente llegar a generar un niño con TDAH, es decir, papás y mamás tienen una probabilidad un 50, un 70% de pasar este TDAH a los niños y por ende pues podrían hacer un niño con TDAH. Entonces, todo esto hay que explicarlo un poco, sobre todo en Colombia, como les digo, no sé en México cómo sea esta situación, pero en Colombia hay que explicarlo porque todavía existe la noción de que la hiperactividad es similar a la actividad motora, que el niño hiperactivo es un niño que no se queda quieto, pero cuando explicamos que en el desarrollo motor, que es muy importante en los primeros años de vida, es necesario que el niño se desarrolle a nivel motor para poder lograr unos hitos motores, unos avances. Entonces ya un poco los padres se frenan y dicen, no, ya posiblemente mi niño no es hiperactivo. Entonces, esto es una situación que pasa mucho, por lo menos en mi país. Entonces sí que es muy importante poder explicar a padres y maestros de qué trata la hiperactividad, que es una situación que generalmente encontramos en mi contexto, ¿no? No sé si en México sea igual, si quieren pues pueden escribir un poquito en el chat para que sea como una de las cuestiones a analizar. Otra cosa que encontramos son dificultades originadas en áreas prefrontales del cerebro que aún está en desarrollo, es decir, vamos a ver más adelante cómo realmente hay un daño a nivel neurobiológico, un problema de inmadurez cerebral
debida a un problema de migración neuronal, es decir, de un área asociada al neurodesarrollo. El TDAH es un problema heterogéneo, es decir, vamos a encontrar niños con TDAH, pero también ese TDAH puede involucrar o comportar otras, digamos que otras dificultades. Por ejemplo, podemos encontrar niños con TDAH con problemas de dislexia, disgrafia, discalculia, problemas de trastorno desafiante, oposicionista desafiante, muchas veces puede estar asociado a TDAH, es decir, un niño con TDAH puede llegar a tener un trastorno oposicionista desafiante, puede llegar a desafiar la autoridad, al profesor, a los padres, es un niño que puede tener un no siempre por respuesta. El trastorno oposicionista desafiante tiene esta particularidad, tiene un no por respuesta a todo, es negativo, no desea hacer lo que el padre dice, y si no se trata, este problema es delicado, puede llevarnos a un trastorno de conducta de forma futura, o sea, a personas que tengan dificultades para aceptar las normas, para adaptarse a las condiciones sociales. Entonces, digamos que hay que tenerlo en cuenta. Lo que se ha encontrado en la literatura y lo que se ha encontrado en la clínica es que a veces este TDAH puede generar un trastorno oposicionista desafiante, pero tan pronto se empieza a trabajar el TDAH, a hacer un tratamiento, es muy probable que disminuyan los síntomas de trastorno oposicionista desafiante. Y bueno, el TDAH puede venir involucrado con otro tipo de trastornos bastante delicados que, bueno, por ejemplo, la dislexia, la disgrafia, problemas de procesamiento auditivo. Es decir, viene combinado, no generalmente viene puro, puede venir combinado con otras dificultades que tenga el niño. Por eso la valoración neuropsicológica tiene que ser muy minuciosa y tenemos que mirar qué comorbilidades puede traer este TDAH para este pequeño, pues para poderlo ayudar básicamente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que es heterogéneo, los problemas de conducta, los problemas de aprendizaje, y bueno, este trastorno ha sido catalogado como un trastorno de neurodesarrollo justamente porque se observan dificultades en la parte de el neurodesarrollo del niño, sobre todo en la parte de migración neuronal. Vamos a mirar un poquito de historia del TDAH como para tener una idea de que el trastorno no fue algo que se inventó hace poco, sino que el trastorno viene con una historia acerca de varios psiquiatras que han podido detectar este tipo de comportamientos en niños y que ha venido teniendo una evolución, que ha venido teniendo un registro, una evidencia científica que ha permitido el desarrollo de este trastorno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al médico Alexander Crichton, realizó una descripción de la condición. Esto fue en el año 1798 en Escocia. Él hizo una descripción de algo parecido a lo que llamamos TDAH. Hablaba de agitación o inquietud mental. Él observa la parte de hiperactividad, inatención y falta de persistencia en la tarea, ¿sí? Entonces, digamos que desde 1798 hay el primer registro de lo que es el TDAH. Si ustedes quieren tener mayor información, aquí hay una bibliografía donde se tomó la información para ampliarla, pero la idea es que ustedes vean que el registro o la historia nos permite ver que el trastorno ha tenido un nacimiento y una evolución desde años atrás. Esto fue en el año 1798. Después, en 1845, Heinrich Hoffmann, también era un psiquiatra, empezó a hacer un trabajo relacionado con el TDAH, pero lo hizo más de tipo literario, es decir, él sacó un libro donde explicaba las historias de su hijo, al que, bueno, en la traducción española le llaman Pedro el Melenas. Es un libro que narra el comportamiento de su hijo en diferentes momentos
y digamos que el libro fue tomado para hacer un análisis de lo que era el inicio o digamos que el registro de lo que es el TDAH. Entonces aquí tenemos que en 1845 Heinrich Hoffmann escribió una colección titulada digamos en su idioma, que sería Pedro el Melenas, que al parecer era un regalo de cumpleaños para el primero de sus hijos. Hoffmann busca un libro de cuentos para su hijo, pero al no encontrar algo que le dejara satisfecho, decidió comprar un cuaderno y hacer él mismo la historia de los dibujos. Entonces aquí, digamos, él expone lo que era la historia de un niño disperso, hiperactivo e impulsivo. Creo que acá tengo una diapositiva donde él muestra cómo se comporta este niño durante la comida, que si algo no le gusta realmente no desea comerlo, y cuando le obligan o tiene que hacerlo, el niño entra en un ataque de rabietas y tira el mantel, rompe todo lo daña. Digamos que esta es una imagen que ha creado o que se ha generado sobre la hiperactividad. Por eso es un poco complejo también el manejo de este trastorno, porque muchas veces imágenes como estas en libros quedan muy impresas en la memoria de las personas, y si por algún motivo pasa un accidente con algún niño o el niño es un poco torpe, ya de una vez se le dice que tiene una hiperactividad. Y realmente digamos que esa torpeza motora es muy normal en los niños, simplemente que hay que esperar que ese desarrollo motor se dé adecuadamente. Por eso el TDAH no se puede diagnosticar antes de la etapa escolar, pero digamos que este tipo de imágenes nos quedan muy grabadas, y cuando se habla de TDAH, pues hay algunas imágenes en algunos profesionales que justamente nos dicen esto: un niño que daña la comida, que tira el mantel, que se porta mal. Pero digamos que acá el libro era básicamente literario y quería este autor, Heinrich, mostrar un poco cómo se daba el TDAH a través de una descripción ilustrativa. Entonces digamos que acá pues este fue otra persona, otro psiquiatra, que fue desarrollando evidencia sobre el trastorno, sobre el desarrollo de este tipo de trastorno. Y finalmente, pues tenemos al pediatra George Steele, que fue uno de los pediatras más importantes, que también a principios del siglo XX, más o menos en 1902, él termina explicando esta característica en un grupo de niños gemelos que él estudió. Dice: a principios del siglo XX, 1902, un médico llamado Steve describió en la revista Lancet las características conductuales de niños que hoy consideramos hiperactivos. Él hizo este estudio a través de unos gemelos que él conoció y que él estudió, y que se dio cuenta que presentaban algunos problemas de comportamiento, como era la hipercinesia, o sea, un aumento motor asociado a fallos en la conducta moral, y que no obedecían a deficiencias intelectuales. O sea, los niños no tenían una discapacidad cognitiva, una discapacidad intelectual como tal, pero sí tenían problemas comportamentales y, según este autor, fallos morales. Este fue, digamos que la evidencia más importante que empezó a generar el inicio del estudio del TDAH y a poderse encontrar que realmente había un trastorno que quizás durante el tiempo no había sido estudiado con mucha seriedad o con mucho detenimiento, y por ende, pues digamos que este fue una de las pautas más importantes mediante el pediatra George Steele, bajo la cual se empezó a hacer los estudios del TDAH, mediante la cual el TDAH empezó a adquirir importancia en el gremio médico, y desde allí pues se empezó a desarrollar esta teoría. Entonces aquí tenemos, el pediatra escribió esto en la característica conductual de 43 niños. Encontró falta de atención, búsqueda de gratificación inmediata, poco control voluntario para inhibir su búsqueda, poca preocupación por las consecuencias de sus acciones. La conducta no estaba vinculada a patrones de crianza, es decir, digamos que acá en, es, en esta evidencia lo que nos intenta mostrar es que no habían problemas de crianza. Los niños, a pesar de que sus padres intentaban educarlos de la mejor forma,
estos niños traían estas características comportamentales. Entonces, como les digo, fue uno de los mayores indicadores para poder empezar el estudio de lo que sería el TDAH. Y bueno, acá tenemos digamos que otras diapositivas asociadas al mismo George Steele. Y bueno, pues aquí encontramos toda la descripción de los casos que él empezó a indagar y por ende, pues digamos que empezó a estudiarse con mayor seriedad lo que sería el TDAH. Ahora, en cuanto, ya saliendo de la cuestión histórica, vamos a entrar ahora a la cuestión epidemiológica, cómo se da el TDAH en diferentes países. Por lo menos en América Latina hay un aumento o presenta unos indicadores epidemiológicos un poco más altos. Algunos autores nos dicen que debido a las condiciones de pobreza que tenemos en nuestro continente, porque ustedes saben que pues digamos que nosotros a comparación de otros continentes podemos tener unos mayores indicadores de restricción en alimentos, de pronto de factores de desnutrición. Entonces, digamos que eso, según algunos investigadores, puede afectar el desarrollo de TDAH en nuestro continente latinoamericano. Pero, oh sorpresa, Colombia resulta ser uno de los países con más alto nivel de TDAH a nivel mundial. La prevalencia, de acuerdo a este artículo de Lizcano, García, Torres y Puentes, está sobre el 17.1%, o sea, es alta en comparación a la prevalencia mundial, que es del 4%, más o menos del 3 al 4% de niños con TDAH en el mundo. Se hace un estudio de muestra colombiana donde casi el 57% de los niños mostraron TDAH. Esto es algo que pues alarma porque también nos invita a analizar, digamos, por qué se presenta con mayor frecuencia un trastorno dentro de alguna población. Entonces, digamos que eso incita o invita a revisar esos determinantes de salud, esas causas que pueden afectar el desarrollo del TDAH con mayor frecuencia en alguna población. Entonces tenemos aquí más o menos una prevalencia del 5.7% a diferencia del 4% mundial. Y bueno, pues se detecta en Colombia una predominancia del género masculino de forma significativa, básicamente un 0.8% de niños con el patrón hiperactivo y un 2.5% para el patrón inatento, ¿sí? Entonces, realmente, pues Colombia sí, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, tiene uno de los índices más altos. También encontramos que en infantes se puede dar de un 2 a un 12% más o menos la aparición de este trastorno y en adultos de un 2.5 a un 15% se puede presentar. Es más frecuente en varones, es decir, de cada 3 niños, una niña desarrollará TDAH. El 50% de los niños con TDAH tienen pobres relaciones con sus pares. Yo creo que esto es algo un poquito que se nota porque los niños con TDAH tienen más dificultad para adaptarse en la escuela, para tener amiguitos, para aceptar la autoridad en algunos momentos. Y, por ejemplo, aparte de TDAH, tienen el trastorno oposicionista desafiante. Entonces, debido a todas las dificultades que comporta este trastorno, pues realmente, chicos, vamos a ver muchos problemas en la parte social. Este no es un niño que va a tener muchos amigos. Por ende, es muy importante que ustedes que se están preparando como psicólogos a un futuro puedan tener esta sensibilidad de poder mirar cómo se puede ayudar a este tipo de trastorno, porque realmente estos niños tienen consecuencias muy delicadas. Vamos a verlas más adelante, inclusive suicidio es una de las consecuencias más complejas que se presenta con niños con TDAH y ellos generalmente no logran tener o crear círculo de amigos dentro de su grupo. Entonces es muy importante tener estos datos muy en cuenta. Un 70% de los niños con TDAH que cursan el 3er grado no tiene amistades por sus grandes limitaciones para participar de manera armónica en los intercambios. Aparte de eso,
súmenle que papá y mamá los golpean o los maltratan o están o no saben qué hacer con ellos. Entonces súmenle a este niño el hecho de que en la escuela no logra buenos rendimientos académicos porque tiene un cerebro inmaduro, un niño que en casa puede tener unos padres que de pronto tienen dificultad para relacionarse con él, lo pueden castigar o incluso no saber que tiene TDAH y puede recibir ciertos castigos fuertes por sus bajos rendimientos, por su mal comportamiento y que no tiene amigos. Este es el cuadro para que ustedes un poco se den cuenta de lo que intentamos, de lo que intento pues explicar y cómo es de importante que podamos realmente apoyar sobre todo este tipo de trastorno que es bastante complejo en la infancia. Entonces tenemos 3 tipos básicamente de TDAH clasificado. Tenemos el tipo combinado, niños que presentan síntomas de inatención como hiperactividad e impulsividad. Entonces son niños que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Y tenemos el niño que solo tiene trastorno de déficit de atención, es decir, tiene dificultades para seleccionar, sostener, mantener todo lo que es el proceso de atención. Es un niño que solo tiene déficit de atención y otros niños que tienen predominio en la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? Más que déficit de atención, tienen hiperactividad e impulsividad más marcada. Entonces, digamos que tenemos 3 clasificaciones básicas. Aquí tenemos el subtipo inatento. Aquí estudiamos todo lo que tiene que ver con atención en neuropsicología. Estudiamos la teoría del filtro. La teoría del filtro es una de las teorías neuropsicológicas más importantes que nos dicen que nosotros no podemos atender a todos los estímulos del ambiente al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un filtro que nos permite realmente buscar los estímulos que nos interesan y de acuerdo con esos estímulos prestamos atención, mantenemos una atención. Entonces, esa teoría del filtro y otra cosa muy importante también que encontramos en este tipo de tareas ya de tipo neuropsicológico es que podamos leer la mayor parte de teorías que podamos para poder entender muy bien este trastorno. Entonces, digamos que por teoría del filtro nos indica que de alguna forma nosotros depuramos estímulos que son importantes para nosotros. Por ejemplo, ustedes están ahorita en clase, pero suena el celular. Entonces, digamos que ahí sí el hecho de que haya otro estímulo que se presente puede cambiar el foco de atención. Ustedes le prestan atención al celular, pero ustedes recuerdan que están en una clase y entonces ustedes continúan con el hilo de la clase. Ahora, un niño con déficit de atención no. Posiblemente está empezando a prestar atención a una clase, suena el celular, perdió el foco de atención y luego entró una mariposa y desatendió totalmente. El niño no es capaz de mantener la atención sobre un estímulo relevante y permitir que los demás estímulos, digamos que pierdan su importancia. Entonces, eso es una de los problemas de este subtipo inatento. Realmente aquí la teoría del filtro nos dice que hay una dificultad muy grande, o digamos que las teorías neuropsicológicas nos dicen que hay una dificultad muy grande para poder generar ese filtro, para que el niño realmente seleccione los estímulos relevantes y mantenga la atención sobre esos estímulos relevantes. Hay una dificultad gigante. Por eso encontramos un déficit de atención. También un poco explicando este tema, pues quisiera como decirles que también inclusive en la actualidad hay estudios que nos dicen que ustedes y nosotros, pero sobre todo ustedes que son más jóvenes, estamos teniendo dificultades de atención. Es un estudio que también nos dice que debido a que existen más estímulos como el celular, el televisor, bueno, que lleva muchos años existiendo, el computador y toda una serie de aparatos que hemos creado para comunicarnos, para organizar nuestra vida, que debido a tantos estímulos que existen pueden presentarse mayores problemas de atención en los jóvenes que antes que no había toda esta cantidad de estímulos. Y también un poco lo saco a colación porque me parece importante que tengamos esa óptica
de que en la medida en que nosotros nos llenamos de estímulos, en la medida en que yo pongo aquí mi celular y pongo aquí un beeper y pongo aquí un reloj despertador, voy a tener mayor dificultad en atender una tarea. Entonces, por eso generalmente se busca que los lugares en los que nosotros debemos prestar atención estén en lo menor posible lleno de estímulos, porque esto puede alterar también los problemas atencionales. Pero aquí, por ejemplo, hablamos de un niño que de pronto no tiene el celular ni el beeper cerca y que va a tener mucha dificultad en poder centrar su atención en un estímulo y sobre todo en seleccionarlo, porque este niño no va a seleccionar de estímulos relevantes e irrelevantes. Es decir, si entra la mariposa, el niño le va a prestar atención a la mariposa y hasta ahí fue su nivel de atención. Entonces, es una dificultad que tienen estos niños. No solo es dificultad para atender, sino para seleccionar estímulos relevantes y centrar su atención en estos. Se puede atender a todo, pero no focalizarse en nada. Entonces, ustedes pueden ver el niño que presta atención a todo el ambiente, pero la tarea la ha dejado de lado. Y hay dificultad para seleccionar y priorizar las señales del entorno. Entonces, aquí este es el subtipo inatento: dificultad para concentrarse, dificultad para seleccionar los estímulos, dificultad para mantener esa atención. Tenemos el subtipo hiperactivo. En las conductas se observará que el niño con TDAH, con déficit atencional hiperactivo, presenta patrón errático del comportamiento, pasa de una tarea a otra sin terminarla. Son niños que también les cuesta trabajo ver una película, porque digamos que cada vez que hablamos de atención también hablamos de que algo nos llame la atención. Es decir, ustedes, por ejemplo, se sientan a ver una película y si la película es interesante, pues ustedes la continúan y le prestan atención las 2 horas. Pero un niño, digamos, generalmente nosotros cuando hacemos tareas o cuando hacemos algún tipo de actividad, nosotros tenemos picos de atención, es decir, nosotros logramos mantener niveles de atención hasta un cierto nivel y luego la atención cae, porque es imposible que una persona preste a 2 horas de clase o de película la atención totalmente, ¿sí? Hay momentos en los que ustedes van prestando atención y por algún motivo la atención cae, ¿sí? Llega, digamos que los niveles de atención están más o menos entre 15 a 20 minutos, un alto nivel de atención, luego cae el nivel de atención, es normal, pero ya con estos niños vamos a notar que realmente los niveles de atención son muy bajos, a veces casi que 5 minutos, y hay mucha dificultad para terminar la tarea, que es algo que posiblemente a los papás y a los profesores, digamos que molesta un poco, que el niño pasa de una tarea a otra, no la quiere terminar, presenta dificultad para poder terminar esos proyectos y por ende pues se observa este tipo de problema en la parte de la hiperactividad. También hay impulsividad, un niño con dificultades para esperar su turno, en la parte comportamental, para poder tener paciencia. Entonces vamos a encontrar también ese patrón de impulsividad. La hiperactividad, más que una conducta aislada, tiende a la estabilidad y caracteriza el modo de la relación del niño con su entorno. Hay una cosa muy importante que es la hiperactividad y otra cosa que es la hiperquinesia. La hiperquinesia está más definida como que el niño a nivel motor no es capaz de quedarse quieto. Ya la hiperquinesia estamos hablando de una dificultad motora muy alta, el niño no puede quedarse quieto, hay una dificultad muy alta para poderse quedar quieto. Y digamos que aquí en la hiperactividad lo que notamos es que el niño realmente no termina sus tareas, tiene dificultad para esperar, tiene dificultad para aceptar las órdenes del profesor. Entonces vemos ese componente comportamental muy marcado, ¿sí? El observador se dará cuenta de la imposibilidad de que el hiperactivo tiene para permanecer quieto en un lugar o en una actividad. Es decir, el niño tiene dificultad realmente para terminar una actividad y para poder mantener su atención debido al componente motor. Entonces ahí vamos a ver esa dificultad. El subtipo hiperactivo, la deambulación, no se queda sentado en el asiento de clase. El niño puede pararse muchas veces
durante la clase y esto puede incomodar a los profesores, el niño no termina la tarea y digamos que ante esas, digamos, esas quejas del profesor, pues es muy importante hacer la valoración. Entonces, de ahí digamos que es necesario el que el niño pueda realmente recibir una atención neuropsicológica adecuada. Constante búsqueda de la postura adecuada que alivie su inquietud, necesidad de abandonar el puesto de, digamos, de estudio, juego con las manos, retorcimiento de los dedos, tamborileo, juego con los lápices, balancearse en una silla. Bueno, todo esto, digamos que son características comportamentales de un niño con hiperactividad. El mover la pierna, ¿sí? Mueve la pierna, no se queda quieto y pues esto, digamos que puede ser un poco difícil, sobre todo para los profesores, cuando de pronto cuando no hay mucho conocimiento sobre esto y pueden pensar que el niño lo hace para dañar la clase, ¿sí? En cuanto a la impulsividad, como hablábamos, actúa sin pensar, dificultad para esperar, puede ser agresivo, los accidentes, puede tener accidentes, digamos es un niño que puede caerse del árbol, que puede subirse a lugares que ningún otro niño se subiría porque tienen temor. Por ejemplo, el niño con impulsividad de pronto no mide esas consecuencias de sus acciones, se sube a un árbol, se cae, se parte el brazo, se sube al tanque del agua, todos los niños gritan, el niño se puede caer. O sea, el niño realmente podría llegar a tener ciertos comportamientos que debido al patrón de impulsividad podrían llegar a ser malos o nocivos o peligrosos para él. Entonces, por eso es un niño que, digamos, que puede tener unos comportamientos completamente distintos a los demás en cuanto a la impulsividad. Entonces, por ende, pues es muy importante poder revisar todo esto con los maestros para poder desarrollar una valoración adecuada. Y tenemos el subtipo combinado inatento hiperactivo que pues presenta las dos características de forma alta y por ende pues es un niño que va a tener mayor dificultad tanto para el aprendizaje, para la parte atencional como para la parte comportamental, la impulsividad y las áreas motoras. Entonces un niño con mayor dificultad en cuanto al combinado inatento hiperactivo. Aquí tenemos algunas comorbilidades en el niño con componente hiperactivo. Puede tener trastornos de angustia, trastorno posicionista desafiante, lo que les comenté un poco. El subtipo inatento puede tener depresión y agorafobia. Es decir, el subtipo inatento desafortunadamente puede sufrir rechazo y malos tratos por parte de profesores, porque como olvida lo que el profesor le ha dicho, no recuerda la instrucción o puede o no es capaz de cambiar de una tarea a otra, entonces puede sufrir burlas, puede sufrir bullying y por ende pues puede llegar a presentar este niño episodios depresivos, puede mostrar fobia hacia salir a la calle, hacia, digamos que hacia verse envuelto en reuniones sociales fuera de casa. Aquí en agorafobia pues también podría estar el componente de trastorno de pánico, podría ser un niño que tenga trastornos de pánico con trastornos depresivos. Entonces digamos que el niño con hiperactividad no solo va a tener hiperactividad, también va a tener algunos componentes psicopatológicos que no van a ayudarlo realmente a salir adelante. Y el más difícil es el subtipo combinado en psicopatología. Se encuentra que puede tener depresión y riesgo suicida. Entonces aquí ya hablamos, estos son investigaciones que se han hecho para poder revisar, digamos que algunas comorbilidades que se pueden encontrar en TDAH y pues lo vemos bastante negativo, es decir, es un chico que necesita ayuda. Esa es la palabra clave, necesita ayuda, porque digamos que un niño que tenga el subcombinado inatento e hiperactivo tiene riesgo suicida más alto que los otros dos. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas a la hora de trabajar o de conocer inclusive una persona que tenga este trastorno, ¿sí? Entonces, es importante que veamos digamos que las consecuencias que pueden derivarse de tener un TDAH. Por otro lado, pues tenemos, digamos, el DCM,
que nos habla de todo lo que hemos venido hablando ahorita en la mañana, del patrón desatento, del patrón hiperactivo e impulsivo, en lo cual siempre nos dice básicamente lo mismo, ¿no? Las dificultades que existen para la adaptación, para poder prestar atención, para quedarse quieto, todo lo que hemos venido hablando lo podemos encontrar con mucha especificidad en DCM. Aquí, por ejemplo, pues tengo algunas diapositivas que nos muestran algunos cambios comportamentales que podemos encontrar en estos niños. Durante la lactancia, llanto frecuente, dificultad para tranquilizarse. Hay una cosa bien importante que vamos a ver también, son los trastornos en el sueño asociados a un componente neurobiológico. Entonces vamos a ver que, pues digamos que el niño presenta dificultades comportamentales desde un principio, aunque como les digo, realmente la valoración se da cuando el niño tiene 10 años, 8 años, 9 años, es decir, cuando se empieza la parte, la parte de la escolarización. Antes no. Ojo, antes no, porque no, digamos que no se tiene los suficientes niveles de maduración cerebral y sobre todo que no se observa cómo el niño se comporta con pares, cómo se comporta con un profesor, cómo es su rendimiento académico, como para poder establecer a priori un TDAH sin que el niño haya empezado una etapa de escolarización, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos que se dé la etapa de escolarización, la etapa de neuromaduración cerebral, sobre los 7, 8 años para mirar si realmente es un problema de trastorno de déficit de atención o hiperactividad o si posiblemente es una depresión, porque la depresión tiene componentes motores en los niños similares al TDAH y resulta que es una depresión. Entonces, por eso es muy importante que esperemos a que el niño empiece su etapa escolar para poder decir, sí, vamos a valorarlo, vamos a mirar si es un TDAH y poder hacer una valoración realmente comprensiva y profunda de la situación. Entonces, vamos a empezar con una fisiopatogenia en la cual encontramos algunas áreas involucradas, como es la corteza prefrontal, el núcleo caudado, los circuitos frontoestriatales y el cerebelo. Son áreas que se ven involucradas en lo que es el daño de TDAH, es decir, vamos a encontrar, en primer lugar, vamos a encontrar que estas áreas no están bien maduradas. El TDAH realmente es un cerebro inmaduro, según nos dice la literatura, según los hallazgos científicos. Hay una inmadurez neurobiológica, es decir, en personas que no tienen TDAH, el cerebro maduró de forma normal. Hubo una normalidad en el neurodesarrollo, pero en niños que tienen TDAH se observan muchas diferencias de asimetría cerebral, es decir, hay un bajo nivel de especialización cerebral, hay una inmadurez a nivel neurobiológico que genera este tipo de comportamiento, este tipo de dificultad en estas personas. Entonces vamos a estudiar las teorías básicamente dopaminérgica y noradrenérgica, que son las que también nos dan una clave de cómo es que se desarrolla esta fisiopatogenia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en un patrón electroencefalográfico se encuentra un incremento, no en todos los niños, pero sí, según varias investigaciones, se ha encontrado una actividad teta, una actividad de ondas teta en el cerebro. Y las ondas teta están asociadas con el sueño, con estados del sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber una actividad de ondas teta en estados de vigilia, en un niño con TDAH, esto nos indica que el niño puede, digamos, a nivel electroencefalográfico, no tener una total actividad cerebral adecuada para poder prestar atención. Esto sobre todo en el patrón inatento, es decir, que el niño puede no estar completamente activo y puede presentar una patología de ondas cerebrales o un problema de ondas cerebrales que nos indica que el niño no va a ser capaz de atender totalmente a los estímulos porque tiene ondas del sueño. O sea, para todos los efectos, su cerebro está mostrando dificultad en la atención debido a la aparición de ondas teta que están asociadas al sueño y que ya digamos que en electroencefalografía se ha encontrado en algunos niños esta dificultad y por ende
hay y se muestra una baja maduración cerebral en estos niños. Por eso la dificultad para prestar atención. Y ya aquí pues empezamos a encontrar algunas características biológicas que nos indican que realmente hay un problema biológico en el niño y que es necesario pues atenderlo. Entonces, teta hace parte de las primeras fases del sueño, la 1 y la 2, y pues vamos a encontrar esta dificultad. Se genera tras la interacción entre los lóbulos temporal y frontal. El sueño también presenta anomalías, es otra situación que se ve en niños con TDAH. Encontramos problemas del sueño. Lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo en el área de locus coeruleus, que está asociado a niveles de vigilia y sueño, todo lo que es la formación reticular, todo lo que es la arousal. Ustedes saben que pues para que nosotros prestemos atención tenemos que estar alerta, y si nosotros no tenemos una activación de lo que es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, de lo que es la red activadora del cerebro, pues nosotros vamos a tener dificultades para prestar atención. Si ustedes, por ejemplo, no durmieron bien, pues se despiertan, pero de pronto van a tener mayor dificultad. ¿Por qué? Porque su cerebro no pudo descansar. Y esa parte del sueño, ese SARA, ese despertar, de pronto lo hacen, pero van a tener bajos niveles de atención debido a que el sueño es uno de los componentes más importantes en las actividades cognitivas, es decir, problemas del sueño ya nos va a presentar problemas cognitivos. Entonces aquí lo que encontramos es que el niño tiene problemas del sueño, tiene ondas teta dentro de su cerebro, por ende el déficit de atención pues es notorio. Los potenciales evocados cognitivos demuestran una alteración del procesamiento cognitivo, una dificultad de los mecanismos atencionales. La teoría bioquímica se basa en las catecolaminas, la dopamina y la norepinefrina. Entonces acá lo primero que encontramos es una dificultad del sueño de ondas teta que nos muestra una inmadurez cerebral y por ende un problema de atención. Lo otro que encontramos es compromiso con la corteza prefrontal. Realmente los niños con TDAH tienen problemas en funciones ejecutivas, una dificultad muy grande, unos más que otros y obviamente de diferente forma, pero hay un compromiso, hay un daño, se ve una inmadurez de la corteza prefrontal, por eso estas dificultades en estos niños. La parte anterior del hemisferio derecho es más grande que la del hemisferio izquierdo. Encontramos también asimetrías, es decir, los niños tienen una inmadurez de células en estas áreas, no hay un desarrollo normal, porque de acuerdo a varias teorías durante el neurodesarrollo, como les dije en un principio, hay un problema de migración neuronal y por ende hay un cerebro que crece con inmadurez y que muestra unos patrones de mayor dificultad. A diferencia de un cerebro normal que no haya tenido problemas en neurodesarrollo, estos niños sí que presentan un cerebro inmaduro. Disminución del tamaño de las regiones prefrontales en el hemisferio derecho. Detectaron volúmenes reducidos de núcleo caudado, corte frontal anterosuperior derecho. Entonces nos indica que hay un problema de desarrollo. Básicamente esto nos indica es un problema de inmadurez cerebral. Incluso el cerebelo es más pequeño en estos niños que en una persona normal. Entonces, por ende, pues este trastorno se ha estudiado como un trastorno de neurodesarrollo. Detectaron alteraciones de la migración neuronal y anomalías en la fosa posterior. Encuentran también exceso de líquido cefalorraquídeo. Este trastorno del desarrollo tendría su origen en las primeras etapas de gestación. Luego nos indica que hay un componente heredable, que hay un componente de ADN. También se encuentran alteraciones de la migración neuronal, susceptibilidad genética, alteraciones del ambiente. Entonces, digamos que acá este trastorno lo que nos indica es que sus causas, una de las más posibles es la genética. Hay una causa genética que altera el desarrollo, el neurodesarrollo del niño y por ende encontramos un niño con un cerebro menos desarrollado o más inmaduro en algunas áreas, lo que nos indica que el niño, pues, por ende va a presentar este trastorno. También tenemos disminución del cerebelo, del vértice del cerebelo.
lóbulo frontal, corteza prefrontal, dorsolateral y cíngulo anterior. Encontramos disminución y en madurez en ganglios basales, núcleo caudado y globo pálido, regiones del cuerpo calloso, que unen regiones frontales con parietales. El volumen de los hemisferios cerebelosos es menor en varones, en niños varones que tienen TDAH. Se encuentran todos estos hallazgos neurobiológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos, que nos dan una base para poder entender el trastorno, para poder ver que hay evidencia de tipo biológica. Arnes et al. Modificaron la teoría noradrenérgica del TH en dos áreas, la norepinefrina y la dopamina. Es decir, lo que acá nos indica un poco es que hay unos bajos niveles o hay una hipoactividad de lo que serían las catecolaminas, dopamina, norepinefrina, en lo que es el lóbulo prefrontal. Hay un bajo nivel de actividad y por ende los niños, aquí por ejemplo tenemos una imagen mejor, aquí encontramos un bajo nivel de lo que sería la dopamina a nivel prefrontal, es decir, no hay una estimulación adecuada en áreas prefrontales y todo lo contrario ocurre en locus cerúleos. Hay una gran alteración de dopamina en lo que sería área de locus cerúleos, lo que sería cerebelo, por ende hay un componente motor muy alto. Es decir, los niños no tienen un adecuado nivel de catecolaminas a nivel prefrontal y hay un alto nivel de dopamina a nivel subcortical. Por ende, la parte motora se ve alterada en estos niños, que es básicamente lo que nos indica esta teoría biológica. Y bueno, ahora pues vamos a pasar a la parte de las áreas cognitivas implicadas. Tenemos dificultades del control inhibitorio. Básicamente tenemos lo que es problemas de atención y lo que serían problemas de funciones ejecutivas. O sea, realmente cuando vamos a estudiar la parte neuropsicológica, vamos a encontrar niños con un componente de atención muy, muy complejo, muy delicado, niños con dificultades de atención bastante, nos va a mostrar diferentes tipos de atención y en qué áreas los niños pueden tener estos problemas de atención. Son niños que tienen mucha frustración, el hecho de que se dan cuenta que no son capaces de ir a la par con sus compañeros, de lograr cosas como lo logran ellos, genera un alto nivel de frustración. Por ende, pienso yo, los niveles de depresión que se observan también en la parte psicopatológica. Niños con dificultades del comportamiento, también en áreas prefrontales, orbitofrontales. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Entonces vamos a encontrar dificultades del control inhibitorio. El niño puede generar rabietas, conducta agresiva en la cual la persona no se controla, no tiene paciencia para esperar, una actividad monótona lo cansa y no la termina. Entonces vamos a encontrar una dificultad alta en el niño también para prestar atención. Él no selecciona los estímulos, lo que hablamos lo de la teoría del filtro. Él no selecciona los estímulos relevantes de los irrelevantes. Alteración en mecanismos cerebrales que median recompensa y respuesta. El niño tiene dificultad para esperar. Yo no sé si ustedes han visto un experimento que lo hizo un psicólogo muy importante con unos malvaviscos, le daba un malvavisco a un niño y le decía que debía esperar y que después si el niño esperaba y no se comía el malvavisco, le daba el otro malvavisco. Entonces, ese fue un experimento que hizo un psicólogo y se dio cuenta que el niño que esperaba era capaz de recibir la recompensa y por ende esos niños que esperaron el segundo malvavisco, porque hubo niños que se comieron el malvavisco de una vez, o sea, él les dio un malvavisco a cada niño y les dijo, me esperan y si usted es capaz de esperarme cuando yo vuelva, le regalo un segundo malvavisco. Entonces los niños que esperaron a que llegara el experimentador, que se aguantaron las ganas de comerse un dulce, porque imagínense un niño y un dulce, pues es, digamos, bastante alto el nivel de tentación que puede tener el niño de comerse el dulce. Y el niño que esperó al examinador tenía mejor nivel de funciones ejecutivas en el fondo, o sea, el niño que fue capaz de esperar
y de idearse estrategias para aguantar las ganas de comerse ese dulce, esperando la recompensa, fueron niños que, este fue un estudio longitudinal que cuando se estudió a lo largo del tiempo, fueron niños que tenían mejor salario, mejor trabajo, mejor todo. Y los chicos que se comieron rápidamente el malvavisco, o sea que el examinador le dijo, espérame, ya vengo, y se fue. Y tan pronto él se fue, el niño se lo comió, pues digamos que ahí están las conductas de recompensa-respuesta. El niño se comió rápidamente el malvavisco. Estos niños fueron estudiados a lo largo del tiempo y eran niños que no podían planificar su comportamiento, o sea, no planificaban metas a futuro porque preferían digamos que los refuerzos inmediatos y por ende, pues fueron personas que terminaron su bachillerato, se pusieron a trabajar, tuvieron familia muy jóvenes y no pudieron como generar metas a largo plazo, como generar una conducta de planificación de sus vidas. ¿Por qué? Porque tenían que comerse el caramelo, o sea, no eran capaces de esperar, de poder planificar, porque todos nosotros de alguna manera pues planificamos, ¿no? A veces sacrificamos parte de nuestras vidas con tal de lograr otras a futuro. Eso hace parte de las funciones ejecutivas, esa capacidad de planear, de organizar lo que tenemos para poder desarrollar algo a futuro que nos ayude. Entonces, digamos que las personas que tienen problemas o dificultades en funciones ejecutivas tienen ese problema, ¿no? De esperar, de prolongar, de planear a largo plazo cosas que puedan beneficiarlos y buscan el refuerzo inmediato de tal forma que realmente no se ve un avance o un desarrollo en algunas áreas de la vida de esa persona justamente por eso, por la dificultad que se tiene de pronto de esperar esa recompensa-respuesta. También encontramos en los niños déficit en arousal, o sea, en la activación de la atención, en el control del esfuerzo, en la inhibición, ¿no? En el esperar, en el no prestar atención a estímulos irrelevantes y centrarse en el estímulo relevante. Variabilidad de las respuestas intrasujeto nos dice que no todos los niños son iguales y que no en todos los tiempos se da igual el nivel de atención y de rendimiento. Hay personas, de acuerdo a muchos estudios, que en la mañana nos dicen que tienen un mejor rendimiento de memoria, de atención, y hay personas que en la tarde tienen un mejor rendimiento. Eso según algunos estudios, inclusive con estos niños. Nos dicen ni siquiera los niños son todos iguales. Hay niños que tienen mejor rendimiento en la mañana, otros en la tarde. Hay niños que presentan niveles más altos por ejemplo, en atención tienen mejores niveles, otros no. Es decir, estos niños no se pueden homogeneizar, por eso hay que estudiarlos, hay que hacer una valoración a fondo. Y pues lo que sí obviamente se observa es un déficit de funciones ejecutivas, que es básicamente uno de los daños que más encontramos. ¿Dónde los encontramos? En memoria de trabajo no verbal, en autocontrol, en motivación, en afecto, en reconstitución. Entonces aquí encontramos básicamente los daños que hay a nivel neuropsicológico. Memoria de trabajo no verbal siempre son imágenes, dificultad del niño para recordar la imagen o el dibujo. Cuando le mostramos una imagen y quitamos la imagen, el niño tiene dificultad para recordar ese dibujo y reproducirlo. Memoria de trabajo verbal para recordar palabras o listas de palabras que le decimos, o de pronto que el niño le damos una lista de palabras para que haga una historia, se la leemos, el niño no la recuerda, es decir, tiene dificultad para recordar las palabras que le permiten encadenar una tarea, que esa sería básicamente la memoria de trabajo, inclusive los números. Le decimos al niño de grabar un número porque nosotros memoria de trabajo básicamente nos dice la literatura son 30 segundos de memoria. Entonces usted puede aprenderse un número para poder llamar y poder, por ejemplo, no sé, pedir la comida. Entonces usted, por ejemplo, no tiene el celular a mano, le dan un número para pedir una hamburguesa y usted se lo aprende rápidamente. Usted coge el celular, llama, pide la hamburguesa y cuando llega esa hamburguesa, pues posiblemente usted olvide ese número después de que se la haya comido o tan pronto empezó a comérsela o cuando terminó de llamar. ¿Por qué? Porque esa memoria de trabajo nosotros la necesitamos, la utilizamos, aunque es muy corta, según nos dice la literatura, son solo 30 segundos,
pero digamos que se requiere para alguna situación que necesitamos desarrollar rápidamente, y estos niños pues tienen dificultades en esa memoria, en el autocontrol y en lo que sería la parte de reconstitución, que es la capacidad que tienen los niños de dividir en forma simple algunas situaciones para analizarlas o volverlas complejas. Es decir, ustedes, por ejemplo, para estar en estos momentos en esta clase, se levantaron, desayunaron, se bañaron o no se bañaron algunos, y de pronto hicieron un montón de tareitas antes de sentarse a la clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto este tipo de tareas que nosotros vemos sencillitas, ustedes las pensaron, le colocaron unos tiempos para poderlas desarrollar. Dijeron, no, pues si me levanto a las 8 de la mañana, posiblemente no alcanzo a desayunar. O si me levanto a las 8:30 menos, estoy entrando tarde a clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos organizamos en el tiempo con pequeñas tareitas para formar una tarea grande, eso sería la reconstitución. Cuando realmente somos capaces de dividir en pequeñas tareas algo que deseamos desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes para graduarse, para estudiar esta carrera, pues tienen que haber revisado pensum o haber hecho preguntas a sus compañeros, haber mirado la parte económica que se pudiera pagar el semestre. Entonces nosotros desarrollamos un montón de tareitas pequeñas para poder tomar decisiones y por ende generar una conducta compleja. Eso lo llama el autor Bakeley reconstitución, y en eso tienen dificultades los niños con TDAH. Bueno, no sé, quisiera mirar un poquito el tiempo. Voy a mirar, disculpen un momento, 9:45. Oh. Vamos a pasar rápidamente, voy a explicarles un poquito la parte de las funciones ejecutivas calientes y frías. Tenemos básicamente algunas funciones cognitivas o funciones ejecutivas frías y calientes que tienen que ver de dos formas. Es las frías, tienen que ver con esa memoria de trabajo, con ese razonamiento, con la comprensión de situaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la capacidad de analizar las situaciones, de atender a ellas, de por lo menos de dividir, de planear, de hipotetizar, porque nosotros cuando hablamos de funciones ejecutivas hablamos básicamente del cerebro, es decir, la capacidad que tenemos para pensar, para hacer hipótesis y para mirar si esas hipótesis realmente se dan, ocurren o poderlas contrastar con una realidad. Eso son funciones ejecutivas frías, es decir, memoria de trabajo, razonamiento, comprensión de situaciones. Básicamente son memorias, funciones ejecutivas frías. La hipótesis, por ejemplo, pues escuchando un poco a Javier Tirapú, él nos dice, ustedes, por ejemplo, van a comprar un carro. Ustedes van a comprar un carro y ustedes comienzan, bueno, para comprar un carro, ¿qué carro es de buena marca? Entonces empiezan a hacer hipótesis, ¿no? Empiezan a mirar. Por ejemplo, en la red colocan quejas del BMW. Digamos que ustedes van a comprar un BMW y quieren saber cuál es el mejor. Entonces ustedes colocan quejas del BMW y empiezan a analizar toda una serie de información. O sea, nosotros para tomar una decisión, primero hacemos un análisis frío de la situación. Ese análisis frío de la situación son esas funciones ejecutivas de memoria, de planeación de hipótesis. Por ejemplo, yo pienso, bueno, si compro el BMW, ¿me ayudará? Yo tengo una familia numerosa o no, todos cabrían allí. Todos estos razonamientos hace parte de las funciones ejecutivas frías. Entonces, digamos, cuando yo ya voy a elegir el carro, yo, por ejemplo, fui a comprar un BMW y vi 3 tipos de BMW que me interesan para poderlo comprar.
llega un momento en que ustedes eligen un carro. Ya cuando ustedes lo eligen después de haber analizado mucha información, después de haber revisado muchas ideas, ustedes ya no lo analizan con la parte fría, ya ustedes lo analizan con áreas calientes, es decir, con lo que yo siento que es mejor para mí. Con eso tomo la decisión, con las funciones ejecutivas calientes, es decir, con áreas orbitofrontales y ventromediales. ¿Por qué? Porque realmente la decisión es más afectiva. O sea, cuando nosotros hablamos de funciones ejecutivas calientes, estamos hablando de una parte más emocional, más afectiva. Entonces estamos hablando de funciones ejecutivas que tienen que ver ya con la capacidad de toma de decisión. Cuando yo digo, bueno, ya tuve suficiente información para tomar mi decisión y yo tomo mi decisión, tomo una decisión desde el afecto realmente, desde la parte emocional. Entonces, por eso, digamos que las áreas orbitofrontales y ventromediales están asociadas más con esas funciones ejecutivas calientes que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la motivación y que dentro del área orbitofrontal están, muchos autores nos dicen que están muy cercanas al sistema límbico, por eso las decisiones se toman desde el afecto, o sea, en sí una decisión no se toma netamente desde una parte fría, desde una función ejecutiva fría, sino la toma de decisiones sea de una función ejecutiva caliente. ¿Por qué? Porque es lo que yo intuyo que puede ser mejor para mí. Incluso leyendo un poco a Javier Tirapú y viendo sus conferencias, él nos dice, nosotros en neuropsicología deberíamos hacer un estudio de la intuición, de las funciones ejecutivas calientes y de la intuición de por qué llegamos a esa decisión, por qué tomamos esas decisiones, la intuición, cómo nos ayuda a tomar esas decisiones y como les digo, por eso la intuición funciona de funciones ejecutivas calientes, que son áreas que están asociadas más con el juicio y con la toma de ese tipo de decisión. Bueno, vamos a mirar ahora sí rápidamente un poco algunas pruebas que se utilizan para la evaluación de la atención. Ya después de haber visto básicamente los conceptos, vamos a mirar algunas pruebas neuropsicológicas que trabajamos. Realmente este tema es muy extenso, básicamente que podría ser casi que para 2 clases, uno donde se explicara la teoría, que es bastante importante que la tengamos en cuenta a la hora de la valoración total. Digamos que las pruebas neuropsicológicas se basan en todos estos constructos teóricos, entonces por ende la teoría es esencial tenerla muy clara, poderla profundizar y luego entrar en la parte de valoración que nos permite como con mayor lucidez entender qué es lo que queremos o qué es lo que hallamos, sobre todo cuando valoramos un paciente. Entonces tenemos por lo menos en atención, atención selectiva y focalizada y atención dividida. Y tenemos en atención intensiva, atención sostenida y atención alternante. Entonces, atención selectiva es lo que hemos visto mucho, que somos capaces de quitar los estímulos que no son importantes, relevantes y centrarnos en uno que sí es relevante. La atención dividida nos dice que somos capaces de hacer 2 tareas al mismo tiempo, por ejemplo, conducir y hablar. Hay personas que son capaces de conducir y hablar al mismo tiempo, pero ojo, no siempre es así, podemos cometer errores. Cuando es solo Broca el que habla, no hay problema, o sea, cuando no necesitamos utilizar el cerebro para hacer un análisis profundo de la situación, no hay problema. Cuando estamos hablando de algo relajado con un amigo, una amiga y estamos conduciendo, no tenemos ninguna dificultad quizás de cometer errores en la conducción, pero cuando hablamos y esa habla nos implica una visualización, un análisis, allí sí que pueden haber errores en la conducción y pueden haber problemas delicadísimos en atención dividida. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar con el área de Broca y otra cosa es tener que ir a nuestro almacén y analizar una situación y allí es muy probablemente donde se cometen errores en atención dividida. Les comento que hay psicólogos en los Estados Unidos que estudian estos fenómenos de errores, por ejemplo, en los pilotos
que manejan aviones, por qué se estrellan, cuál es el error cognitivo que puede existir mientras ellos están manejando el avión. Entonces, digamos que esto es muy importante que lo analicemos porque realmente evita, digamos que desastres, y es muy importante tener en cuenta que si solo hablamos de temas ligeros, podemos hacer las dos tareas. Es muy probable que sí, sobre todo una persona que lleva conduciendo años, ¿no? Ahora, que si ya la pregunta lleva a que el conductor piense, podemos realmente tener un problema, el conductor puede cometer un error y puede haber algún problema, ¿sí? Entonces, por eso es bastante delicado esta denominación de atención dividida. Hay gente que, digamos, la rechaza, que no es posible, y hay otros que dicen que es posible, pero mientras no haya un nivel de cognición alto que nos impida desarrollar la tarea. Tenemos atención sostenida, mantenimiento de la atención y atención alternante. Vamos a ver rápidamente las pruebas neuropsicológicas. Tenemos el Corners Continuous para lo que es atención selectiva. Es decir, estas pruebas básicamente que se llaman test go, no go, lo que buscan es que la persona teclee en su computador, son software en los cuales la persona teclea en su computador cada vez que aparece una letra que se busca, lo que se busca es que la persona mirar cómo es esa atención selectiva. En estos software se muestran varias letras, entre esas por lo menos el test de Corners Continuous muestra una letra X y otras letras. Entonces, cuando no está la letra X, cuando aparece una letra diferente a la X, la persona tiene que tocar la barra espaciadora y dar un clic. Y eso nos permite ver la atención selectiva que tiene el sujeto. Hay muchas pruebas de software interesantes que podrían ser muy buenas verlas, sobre todo si pudiéramos tener la opción de, sobre todo, de usarlas para los niños. Y lo que nos dice también es que cuando aparece la X, la persona no debe presionar la barra espaciadora. Estas letras se muestran por 2 segundos y la persona tiene que tener un nivel de atención sostenida y selectiva muy alto, y cuando hay errores, o sea, cuando aparece la X y la persona le da clic a la barra espaciadora, pues se van a mostrar los errores que tuvo la persona, los aciertos, también la impulsividad. La impulsividad es cuando la persona teclea y teclea varias veces la barra, es decir, la persona no tiene la paciencia, o digamos que hay un comportamiento impulsivo de teclear varias veces la barra espaciadora cuando hay errores. Entonces, digamos que estos test nos permiten lo que es la atención selectiva y sostenida. Aquí yo les traje un video de YouTube con la prueba de Moxo, que es un software interesante. Quería como mostrarlo, pero creo que el tiempo es un poco corto, más sin embargo, pues lo voy a como a compartir para que podamos verlo un poquito. Listo. Vamos a mirar un poco esto. Una pregunta, ¿ustedes están pudiendo ver el video? No, no se ve. No. No, realmente es que la verdad por el tiempo sí veo un poco que se nos está pasando, entonces voy a continuar mejor con las otras pruebas. De todas maneras, doctora Karina, yo te paso el link por si de pronto se puede ver en algún momento, porque es que no. Claro que sí, gracias. Vale, con gusto. Y bueno, tenemos otra prueba que es el test de formas idénticas de Thurston, que también nos permite mirar esa atención selectiva. La idea es buscar la figura que se parece. Aquí vemos un montón de figuras. La idea es buscar la figura que se parece entre varias opciones. Este test también se ha aplicado y digamos que permite ver lo que es atención selectiva y sostenida. Aquí lo tenemos un poco mejor. Acá están las respuestas. Poquito lo que se hace es poner a los estudiantes a aplicarse en las pruebas para que ellos se vayan familiarizando. También tenemos el test de caras. Hay que buscar la cara que no se parece
O sea, tenemos 3 caritas, la idea es buscar la cara que no se parece a las otras 2. Entonces eso nos permite también mirar, digamos que percepción visual, atención selectiva, atención sostenida como test. Tenemos también el Banfe muy usado dentro de lo que son funciones ejecutivas. Tenemos la parte de señalamiento autodirigido, que si bien, o sea, la idea es tocar el examinador va tocando una a una las figuras y la persona examinada tiene que hacer esa misma repetición de cómo el examinador lo hizo. Entonces nos permite también ver la atención selectiva, el sostenimiento, y también dentro del Banfe se estudian las áreas visoespaciales, pero digamos que nos permite también valorar esa parte de atención selectiva. También tenemos de atención sostenida el Train Making Test. La idea es poder ir enlazando uno a uno los números que nosotros tenemos acá con el fin de terminar toda la tarea. Entonces el Train Making Test también estandarizado para Colombia, pues para América Latina por medio de los argentinos Fernández et al. Se llama el test del trazo, también pues se trabaja. El D2 es otro test que nos sirve para mirar lo que es atención selectiva. Entonces la idea es que son una serie de letras, la letra D, y hay que revisar que la letra D aparezca con 2 líneas, ya sean arriba, abajo o de lado a lado. Entonces la persona tiene que hacer una tarea en la cual debe prestar un nivel de atención selectiva muy alto para poder puntuarlo bien. Se mide la velocidad, la precisión, la estabilidad, se mide la fatiga. Digamos que nos mide sobre todo esa atención selectiva. También tenemos Neuropsy, lo uso muchísimo. De verdad que me encanta esta prueba porque a pesar de ser de tamizaje, se usa más que todo con adultos, pero me gusta porque realmente a mí me parece muy buena. Y en detección de la estrella, nosotros, por ejemplo, tenemos estas figuras y la idea es que esta estrellita que aparece acá, en esta figurita, nosotros tenemos que tacharla, es un test de cancelación en el que vamos a tachar una estrella, nos permite mirar si hay problemas de atención selectiva, de atención sostenida. Entonces, realmente es un test muy bueno de cribado. También tenemos la atención alternante, que es el poder desarrollar 2 áreas a la vez. Y tenemos aquí el Train Making Test, en el cual tenemos que hacer una tarea que consiste en ordenar o organizar un número con una letra, por ejemplo, 1A, 2B, 3C, 4D, 5D. Entonces, digamos que poco a poco vamos configurando un número con una letra, y realmente este test también sirve muchísimo para lo que es atención alternante y nos permite mirar pues esa parte de funciones ejecutivas, también es muy bueno. Tenemos también en atención alternante la codificación y descodificación de números y dígitos con lo que son las pruebas WISE y WIS, en la cual nosotros tenemos que, digamos, hacer lo que son dígitos directos, es decir, decimos unos números y la persona los responde en ese mismo orden, o dígitos indirectos o en regresión que tiene que decirlos al revés. Entonces, digamos que en esa parte también es un buen subtest que se maneja en neuropsicología y nos permite mirar dificultades de atención. También un poquito tenemos que mirar la parte de discalculia, si no hay problemas de cálculo aritmético, que posiblemente puede interferir, por ejemplo, en lo que sería la memoria del número. Cuando el niño tiene problemas de memoria del número, puede tener dificultad para nombrar los números. Entonces, por eso es muy importante poder valorarlo de forma comprensiva, ¿no? Mirar cuáles fueron las áreas y, de ser posible, reevaluar con otras pruebas para poder entender mejor el fenómeno en cuanto a la dificultad del niño, porque pues también puede haber una discalculia. Y tenemos que pruebas para atención selectiva, tenemos la escucha dicótica, es algo que también se usa mucho, que es colocar 2 estímulos auditivos al mismo tiempo en cada oreja para los niños, con el fin de que el niño pueda ser capaz de reproducir las 2 informaciones. Realmente pues hay dificultades, generalmente se recuerda más una información que otra, depende del área de dominancia cerebral.
Por lo general la parte izquierda puede tener mejor recuerdo de memoria que la parte derecha, pero entonces son dos informaciones, por ejemplo, auditivas, de un cuento en el oído derecho y una lista de palabras en el izquierdo, y el niño tiene que recordar esta información, entonces también es otra prueba que se usa mucho. En cuanto al control inhibitorio, tenemos, tenemos aquí los test Go No Go, que es con la barra espaciadora poder determinar lo que pide el examinador. En cuanto a, es parecido a lo que vimos del test de Corners, es poder detectar lo que el examinador quiere. El examinador nos muestra el estímulo por 2 segundos y el examinador tiene que determinar o digamos, darle un clic a la barra espaciadora para poder discriminar lo que quiere el examinador. Entonces, allí podemos ver dificultades de inhibición, porque muchas veces hay estímulos irrelevantes que pueden generar el fallo en el niño. Entonces, ahí podemos encontrar esto. También el test de Stroop es otro que se utiliza muchísimo para lo que es control inhibitorio. Yo creo, no sé si ustedes lo han visto, pero es la dificultad que se presenta entre los dos hemisferios, porque uno quiere decir la palabra y el otro quiere decir el color. Entonces empieza a haber un nivel de interferencia complejo y por ende, pues digamos que esta es una prueba que se utiliza mucho con los niños y con los adultos para poder mirar la dificultad que existe, para poder centrarnos en un estímulo relevante, como puede ser la letra, o sea, como puede ser la palabra en sí, o como puede ser el color. Entonces, en algunos momentos el examinador le dice al examinado, vas a leerme la letra, y después le dice, vas a leerme el color. Entonces, esta dificultad que va a presentar la persona también se estudia dentro de neuropsicología, el test Stroop, que es, digamos que uno de los componentes de atención también bastante importantes. Aquí por lo menos tenemos todo lo que es la batería del Banfe, que es muy buena. Por ejemplo, la de cartas, el juego de cartas, que yo tenga que saber qué es lo que el examinador quiere, si él quiere que yo seleccione u organice las cartas por una forma, por un número, por un color. Entonces el examinador me da un montón de cartas y él dice, yo quiero que usted me seleccione o me organice las cartas, que puede ser por un número, porque como usted puede ver, las cartas tienen un objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, o puede ser por el color, porque las cartas tienen un color en los objetos, marrón, azul, naranja, o puede ser por el número, puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces la persona tiene que pensar qué es lo que quiere el examinador. Entonces allí es muy, muy interesante cómo nosotros podemos mirar cómo hace la persona para empezar a generar hipótesis cuando el examinador le dice sí. O sea, cuando le dice sí, esta carta está bien, entonces la persona dice, bueno, ¿qué será? ¿Será el color? ¿Será el número? ¿Será la forma? Entonces allí comienza toda una serie de hipotetización sobre lo que quiere el examinador. Y entonces digamos que desde ese punto de vista, el test del Banfe, que es incluso un test hecho por ustedes, por México, por el doctor Flores, Ostrowski y la doctora Lozano. Entonces, digamos que este test es muy bueno que se pueda trabajar. También la parte de laberintos para mirar si la persona respeta las normas que se le piden o si hay dificultades para el manejo de las normas, o sea, funciones ejecutivas calientes. Y bueno, tenemos, digamos que las otras pruebas, la Torre de Hanoi, supremamente interesante, pues ojalá dentro de un laboratorio de pruebas neuropsicológicas que ustedes la puedan tocar, que puedan jugar con ella cuando pase esta pandemia. Esta torre es muy interesante realmente y yo pues incluso la uso para estimulación cognitiva con pacientes con daño cerebral en áreas de atención. Es muy buena, me encanta. Poco a poco, de verdad que ayuda muchísimo en procesos de atención para los pacientes. Y también, bueno, dígitos en regresión, sumas, restas, todo eso nosotros lo utilizamos para poder valorar lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, ya a este punto quisiera de pronto escucharse alguna pregunta.
Doctora, les pregunté, de hecho, desde hace algunos minutos que si tenían alguna pregunta, no expusieron ninguna. Me imagino porque varios ya se tuvieron que retirar a otra clase, pero quien sigue presente, chicos, alguien que quiera tomar el micrófono para hacer alguna pregunta, adelante. Chicos, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Es un tema muy extenso, muy interesante. Es muy extenso. Es que, doctora, de pronto, doctora Karina, yo creo que Hora y sería media bueno. no alcanza. Sí, no. Sobre todo porque la exposición del tema es un monstruo y la valoración también es casi que nos llevaría otra hora, hora y media valoración, ¿no? Seguro que sí. Mm. No sé si En- quien está presente tendrá alguna pregunta. yo sí tengo una pregunta. Adelante, ¿En adelante. México se da el mismo fenómeno que en Colombia, que porque el niño es activo le dicen que es hiperactivo? Ah, sí, cierto. Y no solamente escuché que médicos, ¿no? Aquí especialmente quienes hacen esa afirmación son los profesores. Es decir, está en la escuela el pequeño y porque se mueve un poco, pues es algo natural, ¿no? Y más cuando son más pequeños, pues es obvio. Pero la hiperactividad es algo que notan casi de inmediato y solamente por esa situación ya tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Está, digamos, sobrediagnosticado. Lamentablemente, no sé en Colombia, pero aquí en México no hay un protocolo, aunque existe el protocolo escrito, ya en la parte práctica no hay una dirección por parte de quién debe de diagnosticar esta condición. ¿Cuáles son las pruebas más adecuadas para evaluarlo y a qué conclusiones se pueden llegar, no? No se tiene toda la evidencia. Y a pesar de que no se tiene toda la evidencia clínica, se hacen diagnósticos. Médicos también que lo hacen el diagnóstico en el consultorio, casi de inmediato, porque se movió un poco más de lo normal. La hiperactividad es que refieren que el niño tiene hiperactividad y lamentablemente lo empiezan a medicar. Ya Ay, ellos porque tienen esa decisión, ¿no? Más fácil de tomar. Pero sí, un sobrediagnóstico importante aquí en México. Por algún tiempo, ya no afortunadamente ahora, pero por ahí de la década de los noventas al año 2000, incluso hubo como una especie de, llamémoslo moda, por parte de los padres de familia que llegaban con sus pequeños a solicitar un diagnóstico de TDAH, porque por algún tiempo se estuvo dando la información inadecuadamente de que los niños con TDAH tenían una capacidad sobresaliente de inteligencia y que tenían algunas otras posibilidades, digamos, que no sabemos muy bien en neuropsicología y en psicología que es pseudociencia, pero que eran niños índigo, que eran niños cristal, que eran niños con capacidades especiales, ¿no? Y por eso, desgraciadamente, algunos padres de familia llegaban con esa intención de que fueran diagnosticados con esta situación. Sí, sí, llegó a pasar. ay. Marco Antonio tiene una pregunta. Adelante, Marco. Hola, muy buenos días, respectivas autoridades académicas. Eh, Irónicamente, yo soy adulto TDAH, ya tengo prácticamente 28 años, y lo que me llamó la atención de la atención y los problemas de sueño es que yo de niño, toda la primaria me la pasé dormido en clases, y eso no fue suficiente alarma para que mis maestros le dijeran a mis papás, oiga, su hijo se duerme 3 horas dos veces por semana y pues nadie me despertaba, yo me quedaba dormido en el salón pues, como si nada. Y todavía hasta la fecha puedo decir que sí tengo problemas para dormir, no severamente, pero por lo general sí me cuesta trabajo conciliar el sueño por pensamientos rumiantes. Mi pregunta es de, ¿qué pasa si un niño que tiene TDAH inclinado más al déficit de atención
¿qué pasa si tiene un gusto por la escuela? O sea, si le gusta muchísimo la escuela, o sea, le gusta el estudio, como fue en mi caso, ah, ¿va a reflejar aún así un problema para tener atención? O sea, o se va a reflejar ese déficit de atención en otras actividades o en otras áreas. O sea, que un niño que tenga déficit de atención con hiperactividad y que le guste la escuela, como fue tu caso, ¿qué va a pasar con él? Ajá, o sea, ese déficit de atención se puede manifestar en, pues, porque generalmente se manifiesta en la escuela, de que el niño se distrae, atención dispersa, pero si el niño tiene una inclinación académica, o sea, si le gusta el estudio, ¿ese déficit de atención se puede manifestar en otras áreas o qué va a pasar precisamente? Bueno, si ese déficit de atención se manifiesta en otras áreas, como en otros ambientes, quizás, la familia, los amigos, sí, realmente sí. O sea, el déficit de atención es algo que se nota en más de dos ambientes. Por ejemplo, tú estás conversando con alguien y cuando hay déficit de atención, de pronto esa persona te dijo algo y tú no te acuerdas. Y te dice, pero te lo acaba de decir Marco Antonio. Y tú dices, sí, pero no sé, no recuerdo que me hayas dicho eso. Entonces siempre se va a notar, de todas maneras va a ser notorio. Lo que pasa es que en la escuela es como el momento en el que realmente podemos, debido al grado de maduración cerebral, a que ya hay un nivel de maduración cerebral, realmente se puede valorar. Pero lo que dice Marco Antonio es supremamente importante, porque si él sentía sueño, si él se queda dormido en clase, ¿qué pasó? Por qué no ocurrió algo en ese momento? ¿No? Porque, claro, de pronto la hiperactividad está más asociada al movimiento y entonces si el niño se mueve es hiperactivo, pues resulta que el niño está teniendo un problema de sueño en momentos de día, es decir, en momentos en que debía estar en vigilia. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente sí hay una afectación en locus coeruleus que está asociado con el sueño, se ha visto en electroencefalografía, pero realmente falta información. Yo pienso que eso es algo también que la doctora Karina Cerezo se da cuenta. Falta mucha información, falta poder dar esta información, sobre todo a los maestros, a personas que trabajan con niños, porque, claro, siempre hay un imaginario. O sea, si yo hiciera una pregunta sobre los imaginarios que hay de hiperactividad, esa sería el imaginario mayor, el movimiento, y no lo que nos dice Marco Antonio, oiga, yo tenía un problema de sueño, aquí me doy cuenta que en hiperactividad hay un problema de sueño. ¿Qué pasó con los profes o con los maestros? ¿Por qué no avisaron de esto a mis padres, no? Y sí, Marco Sí, Antonio, de hecho, respecto a tu si me pregunta, sí. permite interrumpir, si me permite interrumpir una vez más, a mí no se me diagnosticó esto hasta hace el año pasado, es lo más chistoso, o sea, ya que hice retrospectiva de mi historia de vida fue como, ok, ya muchas cosas tienen muchísimo sentido, hasta que fui con una neuropsicóloga, que ella fue la que me dijo, oye, tú tienes TDAH, y ya pues me hizo varias entrevistas, y yo vi mi historia de vida y dije, no, pues tiene muchísimo sentido, o sea, desde niño me dormía, y ya que le dije a mis padres, porque yo vivo en Puebla, ellos, o sea, yo estoy en Puebla, pero yo ya me independicé. Ya que les dije a mis padres, pues se sintieron un poco de culpa, pero porque no sabían, o sea, fue como, ok, entonces eso es algo patológico. Yo, pues sí, o sea, no es normal que tu hijo se duerma 2 veces por semana, 3 horas o 2 horas entre clases por no más, o sea, Ujú. pero, o sea, también tiene mucho que ver la manera en cómo los padres crían a los hijos, porque a mí nunca me dieron un horario de sueño. Yo me dormía hasta que caía rendido. O sea, a mí no me educaron a, oye, cenas a esta hora, te duermes a esta hora. O sea, no hubo un seguimiento, por decirlo así. Ujú. No hubo estructura, lo que los pediatras llaman estructura, o Exactamente. sea, una estructura de que te dijeron, bueno, a esta hora almuerzas, a esta hora comes, a esta hora, como una organización. Entonces tú, perdona Marco Antonio, te quedas dormido hasta muy tarde en la noche. Hasta la fecha, yo me duermo diario 2, 3 de la mañana. Si estoy muy cansado a la 1 de la mañana, pero ahorita porque trabajo y estudio, entonces la rutina me obliga a dormir temprano porque me canso por el exceso de atención que doy durante el día. Pero desde niño, pues es que desde niño me dormí hasta que
hasta que me quería dormir, o sea, nunca fue como, oye, ya duérmete, o ya vete a acostar, no, era 1 de la mañana, pues desde siempre realmente. Sí, no hubo como esa organización, oye. Y eso es bien importante, ¿no? Bueno, y eso también ahí tú nos muestras que la necesidad también que hay que educar a los padres, ¿no? Eso siempre fue una preocupación, inclusive de los psicoanalistas, poder educar a los padres en unas mejores crianzas hacia sus hijos, ¿no? Pero mira que nos muestras eso, que la necesidad que hay también de educar a los padres en este aspecto, porque posiblemente tus papás también vienen de familias que pronto no tuvieron esa estructura de desayuno, almuerzo, sueño, y mira que eso lo marca uno, ¿no? Eso lo marca definitivamente, porque mi familia sí eran bastante organizados y sí, nosotros no podíamos pasar de una cierta hora sin haber desayunado, entonces eso te permite a ti tener un esquema que te ayuda después como adulto a organizarte en tus tareas. Y ahora que tú descubres el TDAH como diagnóstico ya de pronto después de haber vivido tantas cosas, pues te permite ahora comprender qué era lo que ocurría, ¿no? Pero sí nos muestra, mira que sí, la alteración del sueño total. En locus coeruleus ahí están las áreas de vigilia y sueño y hay una alteración en esa área. Entonces, digamos que se ven alteraciones del sueño en los niños, se ven ondas teta en los niños de día, ondas que no debían estar, nos muestra una inmadurez cerebral, pero también nos dice que mira, Marco Antonio, tú, por ejemplo, te gusta el estudio, o sea, tú estás terminando tu carrera, entonces también nos indica que con ayuda se puede lograr esto, a pesar de que es más difícil para ti, ¿no? Es más complejo para ti que para los demás, pero tú lo estás logrando. Entonces, eso nos muestra que se puede, que se puede. Lo que pasa es que se requiere ayuda. No sé si a ti te ayudaron en el colegio, en el bachillerato, en la universidad. De pronto has tenido algún apoyo para algo. Eh, Fíjese que afortunadamente para el académico siempre puede salir adelante, siempre, no sé cómo evalúen en Colombia, pero nosotros evaluamos en base de 60-100 como probatorio. Afortunadamente yo siempre fui muy aplicado, o sea, si bien me era distraído, mis padres, mi madre todos los días después de clases me daba clases o reforzábamos temas, siempre. Mi mamá desde niño me daba clases extra por las tardes, o sea, de que repasábamos temas, entonces a mí siempre me fascinó estudiar. Entonces académicamente nunca sufrí. De hecho, lo irónico es de que a mí me hicieron el WISE y creo que salí como con 120, si mal no recuerdo. Entonces, como que eso me dio un poco de luz de por qué hasta eso no sufrí tanto académicamente, porque sí, siempre tuve un placer. El único problema es de que siempre fui visual. Para leer hasta la fecha, y esto es muy real y esto lo confieso con total sinceridad, hasta la fecha si yo abro un libro impreso, no duro más de 20 minutos sin que me empiece a dar sueño brutalmente. O sea, yo abro un libro, empiezo a leer y ya me empieza a dar sueño en 15, 20 minutos. Ujú. Dios mío. Bueno, yo te quiero comentar algo ya para cerrar, Marco. Sí, sí, Perdón. Mira, hay unas terapias muy buenas de neurofeedback. No sé si tú conoces el neurofeedback. sí, estoy un poquito familiarizado. Puedes Eh, tomar, sí, puedes tomar estas terapias, son buenas. Y el mindfulness, ¿tú lo has escuchado por casualidad? de hecho, he invertido eh, más de 600 horas en terapia individual y grupal. Soy gestaltista. Eh, entonces, ah, he llevado muchos programas de autoconocimiento y todo esto me ha llevado a la disciplina propia sobre mi conducta en cuestión de hábitos.
Ujú. Pues mira, yo te invito a que averigües. El mindfulness ayuda muchísimo a mejorar concentración, atención, ayuda Sí, de hecho increíble. practico meditación y de esas corrientes holísticas. Y el neurofeedback. El neurofeedback ha empezado a dar buenos resultados con niños con TDAH. También revisar, ¿tú tienes hijos? De pronto revisar si los niños presentan esta alteración, porque las terapias con neurofeedback y mindfulness han sido muy buenas. Entonces, para que la tengas en cuenta. Sí, claro, se lo agradezco mucho. Bueno, te agradezco mucho a ti tu participación y espero que todo salga bien. Cualquier cosa, pues me conectas con la doctora Karina si necesitas Muchísimas algún. gracias igualmente. Bueno, un abrazo y muchos saludos y bueno, saludo al resto del grupo. Ya ahora por cuestiones de tiempo tengo que ausentarme. Entonces, un saludo para todos. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, doctora Karina. Muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que ya aquí pues damos por finalizada la reunión. Ay.